¿Estás cansado? ¿Batallas continuamente para que tu equipo de trabajo acepte los cambios en tu organización? Bienvenidos a Carlos Aguilar Ocam, el único canal de YouTube en donde te enseñamos a desarrollar habilidades directivas y de liderazgo. Iniciamos. Como siempre, y antes que nada, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal y recomiendes, compartas este video a 5 personas que creas que sea necesario saber cómo implementar cambios en la organización. Primero con nada, te voy a pedir que vayas con un lápiz, con una pluma, un cuaderno, te apoyes en un cuaderno o una hoja. Quiero decirte que este video va a ser muy formativo e informativo. ¿En qué sentido? Mira, yo sí pienso que actualmente, y sobre todo por la velocidad en la que las organizaciones quieren o necesitan adaptarse a los cambios, tienes que entender por qué la gente no acepta los cambios tan fácil. Y para poder implementar los cambios que requieren la organización, los cambios que sean aceptados dentro de la organización, o sea, dentro de los equipos de trabajo, tienes que conocer de inteligencia emocional y de eso se trata este video. Aquí vamos, como siempre me estoy apoyando aquí en mi pizarrón, voy a ir leyendo por si logras no ver toda esta información. Hay mucho que hablar. Voy a poner en la caja de información del video la fuente bibliográfica del cual me estoy apoyando. El tema del ejercicio de información, el capítulo que vamos a ver es precisamente el manejo de la resistencia al cambio. El título me gusta mucho. Desde un principio cuando leí dije, esto es motivo para un video, porque efectivamente esta es una habilidad directiva. ¿Cómo desarrollar esta habilidad directiva de manejar la resistencia al cambio? Aquí es bien importante que conozcas, y lo puse como subtítulo, los factores de la resistencia y aceptación. Un directivo, un gerente, alguien que tiene un equipo de trabajo a su cargo, debe de conocer de comportamientos sí o sí. Mira, aquí tengo algunas características de los comportamientos de las personas que tienen esa característica de resistencia, aceptación o no, obviamente, al cambio. Y una de las primeras características que te quiero compartir son que las personas que actúan según un cierto número de principios y valores fijos. Mira, una persona efectivamente, una característica de una persona que se resiste al cambio es porque tiene principios y valores fijos, demasiadamente arraigados. O sea, tienes que pensar en eso. Piensa en 2 o 3 personas que tengan mucho tiempo trabajando en tu organización, seguramente vas a poder identificar, o sea, aquellas personas a lo mejor, un criterio que podamos tomar para poder ver de alguna manera, quién tiene más principios y valores fijos, pues es aquellas personas que ya tienen mucho tiempo en la organización, que tienen principios, o sea, que saben que las cosas se hacen de una única manera. ¿Por qué? Porque lo han hecho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso hace que cuando tú le dices, oye, hoy tenemos que hacer esto, y no simplemente cambiar, sino algo diferente que hacer, pues le va a costar mucho trabajo poderlo aceptar. Entonces, piensa en aquellas personas, algo que te puede ayudar es también la edad de un candidato, la edad de una persona, que sin embargo no es una regla que se cumpla de manera fiel. Hay gente joven también que tiene, obviamente, principios y valores muy arraigados, pero es un poquito más viable que lo podamos convencer un poquito con más rapidez de hacer algo diferente que una persona con mayor madurez. Hablamos de madurez, ya no hablemos de edad, ya hablemos de madurez. Una persona más madura que pues va a ser un poquito complicado que nos acepte los cambios, precisamente porque tiene principios y valores muy fijados, muy arraigados. Otra característica de estas personas es que tienen muchas dificultades para modificar sus comportamientos, sus modelos de pensamiento y tienden a desprestigiar y rechazar nuevas ideas. Piensa, ¿has escuchado a alguien de tu equipo de trabajo hablar mal
del trabajo de los demás? ¿Tienes compañeros de trabajo que hablan mal del nuevo jefe? ¿Has escuchado a algún compañero de trabajo que habla mal de la nueva compañerita de trabajo? Es precisamente porque la persona tiene dificultades para modificar sus comportamientos. Y ahorita te voy a dar la razón de por qué tiene sus comportamientos. Pero de entrada quiero que sepas que incluso tienden a desprestigiar con sus palabras y rechazar nuevas ideas. Ahorita te voy a decir por qué. Pero nos estamos yendo de lo general a lo particular, pero a veces no entendemos por qué la gente habla tan mal dentro y en los pasillos y fuera de su entorno laboral de lo que se hace en la organización, de la toma de decisiones, de las actividades, del ritmo de trabajo, del compañero, de cómo trabaja el compañero, la compañera, hasta en los estados de las redes sociales, los estados de WhatsApp, llega la gente a reflejar su malestar, lo mal que trabajan, no ellos, ¿verdad? Ellos no se autocritican, sino critican a los demás. Bueno, ¿por qué será eso? O sea, ese es un síntoma. A esas personas del equipo de trabajo que realmente, mira, créeme, ya no están trabajando. No están siendo productivas. O sea, ya están a lo que se le llama en un bucle precisamente de rechazo, de desprestigio. Ya no van a trabajar, van a desprestigiar la labor, el comportamiento, las acciones de los demás en lugar de trabajar. Ya cuando hay esos síntomas que son evidentes, nada más que a veces sí hay personas que no quieren verlo, eso es totalmente diferente. Pero si te dieras cuenta, no titubearías para separar a las personas de la organización. Siguiente característica de aquellas personas que se resisten al cambio es la siguiente. Mira, se oponen a causa de miedos. Eso es el porqué. Sí, miren, la gente no acepta, y sobre todo la gente adulta, las personas adultas, no aceptamos que podamos tener miedo. ¿Qué quiere decir? Oye, si yo ya encontré una fórmula, una manera de mantener el trabajo, pues lo que voy a hacer es que voy a abrazar esa manera, esa forma de trabajo, me voy a afianzar en ella, porque yo para mí ya vi que de esa manera puedo mantener el trabajo. Puedo agradarle a mi jefe, puedo agradarle al director, puedo agradarle a mi familia. Entonces, la gente va creando, haz de cuenta, es como si fuera construyendo un edificio desde el nivel 1, que es cuando empieza, ¿no? Cuando ingresa a una organización, pues va viendo cómo es ese primer nivel, ¿no? Apenas va conociendo, va viendo, pero en la manera en que va viendo, va adaptando, adaptándose con cierto ritmo a las actividades mismas de la organización, entonces va a construir un segundo nivel, en donde tú ya incluso ubicas sus artículos, su oficina como él quiere, los acomoda, los cajones, la computadora, siente que la computadora es suya, siente que la oficina es suya, siente que el archivero es suyo. ¿Por qué? Porque él mismo, la misma persona, va ordenando, ¿verdad?, a su propio criterio pues la computadora, los archiveros, incluso va poniendo las cosas, va acomodando, precisamente va creando su zona de confort. Entonces, precisamente, cuando cuestionamos a una persona, cuando viene una metodología diferente en donde dices, oye, tienes que ordenar, clasificar y limpiar, ¿por qué resalta la gente? ¿Por qué la gente no quiere ni siquiera ordenar? Porque piensa que como está ordenado, está bien, es la manera en que está bien. Y no es así. Yo creo que este tipo de personas han tenido muchas oportunidades para poderse adaptar, cambiar, y no lo han querido hacer. Fíjate que algo que tienes que entender de todo esto también
es que tú tienes que facilitar, tienes que entender lo siguiente y es bien importante. Tú tienes que facilitar la aceptación de los cambios que tú quieres implementar en la organización con el apoyo de tu equipo de trabajo, ofreciendo un sentido que sea aceptado. Tienes que facilitar eso. No tienes que buscar que los cambios, o sea, la explicación no es que los cambios sean fáciles. No hay cambios fáciles, no hay cambios difíciles. Eso es tomado desde el punto de vista de cada uno. Podría ser un cambio fácil para aquella persona que está abierta, que no tiene tantos miedos. Todos tenemos miedo de algo, la respuesta es sí, claro. Desde niños hasta adultos mayores, todos tenemos miedos. Bueno, sí, está bien, pero hay quienes los dominan más y hay quienes los dominan menos, o hay quienes no los dominan, y son las personas que obviamente no te van a aceptar un cambio. Pero no hay cambios fáciles, no hay cambios difíciles, simplemente si hay personas que lo pueden hacer más fácil, la aceptación, o más difícil, o no te van a aceptar el cambio. Pero estamos entendiendo todo el escenario, todo el contexto, precisamente que viene de la no aceptación, de la resistencia o la aceptación de los cambios. Entonces, tú lo que tienes que hacer es empezar a pensar cómo facilitar la aceptación ofreciendo un sentido que sea aceptado. Yo te podría decir algo que tienes que desarrollar sí o sí, cómo puedes mejorar tus modelos de comunicación. Yo creo que una de las estrategias básicas, o sea, puedes hacer un plan de trabajo, puedes hacer un análisis, puedes hacer lo que tú quieras. Pero ve un paso atrás. O sea, ¿qué quiero decir antes de que inicies? Es cómo tú vas a comunicar esos modelos, esos cambios que tú pretendes implementar en tu organización o con tu equipo de trabajo. Así sea un equipo de trabajo de una persona aparte de ti, hasta un grupo numeroso. O sea, ¿cómo le vas a comunicar? ¿Cuál va a ser tu estrategia? ¿Qué le vas a explicar? Y va por ahí. Empezar a pedirles también a que tu equipo de trabajo te apoye. Otra característica de las personas que se resisten al cambio es la siguiente. Mira, resistencia es una actitud mental en la que toda novedad se percibe como causa de riesgos. O sea, la gente obviamente lo que piensa como una novedad puede ser un riesgo. ¿Un riesgo a qué? Es un riesgo a su seguridad, un riesgo a su trabajo, pero es un estado mental. Él piensa o las personas piensan que pueden tener una afectación, por ejemplo, a su trabajo, a su ingreso, al estado en el que estamos acostumbrados a mantener un ritmo todos los días. Estamos haciendo siempre lo mismo. Incluso es un estado mental en donde siempre vamos a trabajar, pero pues ya sabemos qué hacer, ya ni tenemos que pensar. Ya nos sentamos, prendemos la compu y ya hasta sabemos que mientras prende la compu, la gente se hace su café o platica con el de junto, pero siempre es el mismo modelo de comportamiento. Eso es el status quo. Y efectivamente es una actitud en la que toda novedad se percibe como resistencia, como causa de riesgo. Entonces, ¿de qué manera tú vas a buscar un modelo de comunicación en donde la gente, pues obviamente puede haber una retroalimentación de tu equipo de trabajo con respecto a los cambios? Sí, pero no es que pidas permiso. Estarás de acuerdo que hay actividades, acciones que no le tienes que pedir permiso a tu equipo de trabajo para implementar un cambio. Hay cambios que se tienen que implementar con o sin el permiso de la gente. Entonces, una habilidad directiva de liderazgo es la manera en cómo tú les vas a comunicar que se tiene que hacer sí o sí ese cambio. ¿Cómo le vas a hacer? Pues tienes que ser estratégico para ir implementando a través de un modelo de comunicación, quizás así también un plan de acción, en donde la gente pueda entender cuál va a ser el recorrido, cuál va a ser el camino, y obviamente evitar de alguna manera, inhibir un poquito el miedo que pueda tener con respecto a eso. ¿Por qué existe el miedo cuando se presentan los cambios de manera abrupta? Porque la gente no entiende del cambio.
Mientras no hay información en el que la persona pueda entender por qué, de qué se trata, los famosos qué ocurre, el qué ocurre, cómo ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre y el qué ocurre, pues realmente la gente no tiene información y lo único que tú estás fomentando es precisamente la resistencia al cambio. Pero mientras les expliques todos los ocurre, la gente puede incluso ayudarte a que el cambio permee dentro del resto del equipo de trabajo. Pero mientras no se los expliques, el viejo liderazgo, que pongo entre comillas liderazgo, pero bueno, la vieja escuela de liderazgo de la dirección es precisamente evitar todas estas actividades que antes los líderes, los gerentes, los jefes no tenían, porque no querían acercarse con su equipo de trabajo, porque hay habilidades de los directivos, como es precisamente la comunicación en una sala de juntas, en donde va a comunicarle a los demás, al resto del equipo de trabajo, pues va a decir directrices. Hay directivos que tienen miedo precisamente de pararse frente a un grupo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prefieren no enfrentarse a eso e imponer los cambios. Esa es la vieja escuela. Y aquí no estoy hablando de conocimientos técnicos, aquí estoy hablando precisamente de aquellas habilidades que deben de tener hoy los líderes. Bueno, ese es este tema. Bueno, la resistencia, ya vimos este tema de resistencia, de la actitud mental en la que toda novedad se percibe como causa de riesgos, tiene a su vez otras dos características, que es la siguiente. Es que las personas prefieren que las cosas permanezcan igual. Pues esa es una obviedad quizás en este tema, ¿no? Porque factores de resistencia al cambio, ¿cómo poder entender la resistencia al cambio? En otras palabras, el autor lo describe como que las personas prefieren que las cosas permanezcan igual. Sí. O sea, ese es un pensamiento arraigado como lo que vimos aquí. Miedo con lo desconocido y al cuestionamiento de nuevos hábitos o de los hábitos. Ellos prefieren que las cosas permanezcan igual. ¿Por qué? Porque incluso para la mente es más fácil. No hay algún esfuerzo, no hay ningún esfuerzo. Entonces, precisamente, pues las personas, pues eso es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Entre menos piense, mejor. ¿Por qué? Porque es más cómodo, pero es un tema de protección a nivel mental. Ese es otro tema, sin embargo, esa es una característica. Y otra característica es que les angustia un arrepentimiento futuro. ¿Qué quiere decir? Por eso la gente se arriesga hoy poco. Hoy la gente se arriesga poco, no toma acciones, prefiere mantenerse en su zona de confort. ¿Por qué? Porque piensa de manera negativa en el futuro, pues ya no al mediano ni mucho menos a largo plazo. La gente que no acepta el cambio cree que de manera inmediata se van a arrepentir de tomar nuevas decisiones. Y tan les angustia que precisamente lo que ellos hacen o lo que ellos también provocan es una palabra bien importante. Es sabotean el cambio. O sea, las personas no trabajan. Las personas, o sea, no van a ser productivas en un área de trabajo. Las personas invierten su tiempo en sabotear a los demás, sabotear las nuevas ideas, sabotear los cambios, los planes de trabajo, los procedimientos. Las personas ya no van a trabajar en sus 8, 9, el tiempo que estén en una organización. Las personas no van a producir. Las personas pareciera que en lugar de ir a trabajar van a sabotear los cambios. Hay muchas personas que no saben reconocer la oportunidad que tienen de contar con un trabajo. Y lo único que hacen es dedicarle el tiempo a hablar mal de los demás. Pero ahora entendemos de los miedos, ¿no? A mi gusto, estas personas deberían
ser separadas de la organización, porque la gente no está yendo a trabajar. De lo que tiene que hacer, le está dedicando el 20%. El 80% se dedica a sabotear. Ahora te voy a explicar precisamente de 4 etapas. Te voy a explicar 4 etapas de las cuales tú te puedes apoyar precisamente para implementar un cambio de una manera más eficaz. Créeme que hay mucho más información, intenté ser lo más concreto, hay mucha información en la que podemos platicar, pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal, y que compartas este video a 5 personas que creas que es necesario que sepan dominar cómo implementar un cambio. Ahora te voy a platicar 4 cosas, 4 etapas que tú puedes adaptar, que tú puedes optar como estrategia para implementar un cambio en la organización, en tu equipo de trabajo. Mira, la primera etapa se le llama comprender el comportamiento que se propone modificar. A ver, o sea, hoy a lo mejor, por ejemplo, tomas la decisión de que se va a implementar un sistema de gestión de calidad en donde se trata de describir primeramente, seguramente esto ya lo conoces, vas a describir, ¿no? Vas a describir las actividades, las vas a redactar en un procedimiento y vas a buscar que ahora las personas, por ejemplo, de una manera tradicional, hoy, las actividades las haga en base a un procedimiento documentado. La gente no está acostumbrada a leer las instrucciones y a mantener el orden que están de redactadas las instrucciones. La gente por lo regular, cuando no hay procedimientos, pues igual le da a hacer un paso 1, que después el 5, que después el 7 y que después el 2. O sea, la gente hace las cosas realmente en una empresa, hace lo que puede y como puede. Pero al momento de estandarizar procesos, pues realmente las actividades están descritas siempre en un mismo orden, pero en un orden establecido. Entonces tienes que comprender el comportamiento que te propones modificar. Hoy le vas a pedir a las personas que no están habituadas a que les digan cómo hacer, en el orden que hacer ciertas actividades, no están acostumbradas. Ahora les vas a decir, aquí está la receta para que lo hagas, pero además te vamos a evaluar, que si no lo haces de esta manera, te vamos a levantar una no conforme. Oye, es un choque. Tienes que entender, o sea, que las cosas tienen un proceso de adaptación. Todos lo hacemos. Como dije hace un momento, bueno, hay personas que se adaptan más rápidas que otras. Hay quienes les cuesta trabajo, sí se terminan adaptando, pero hay personas en las que no van a adaptarse. Entonces, primero tienes que comprender el comportamiento, después tienes que concientizar las razones del cambio. Concientizar, ¿qué es? Sensibilizar. ¿Qué es sensibilizar? Comunicar. Hacer que la gente entienda los cambios que tú pretendes hacer. Y es darles el porqué. Darle razones a la gente de las cosas nuevas que vas a implementar, y créeme que vas a ver una diferencia entre la razón y la imposición. Yo te recomiendo que te vayas por la primera, por la razón. Dale razones a las personas, créeme, te puedes sorprender. No impongas. Ahí lo que vas a generar, cuando tú impones sin explicar, obviamente, sin dar razones, lo único que estás haciendo es que estás fomentando el miedo. Lo único que estás haciendo es fomentar, obviamente, pues que las personas te saboteen más de tus cambios. Dedícale tiempo a esto. Dedícale tiempo a la implementación. Yo le llamaría sensibilización. ¿Vale la pena? Sí. Y busca, obviamente, el compromiso de las personas, pues para que estos cambios las llevemos en equipo, que sería la mejor manera.
La tercera etapa es escuchar y reformular para identificar obstáculos y miedos al progreso. Mira, es importante que escuches a tu equipo. Las personas cuando tienen miedo, pues precisamente les salen las dudas. Oye, ¿qué sucederá? Oye, ¿qué va a pasar? Pero si a ti te perciben con miedo, ahí empezamos también. Si te perciben con inseguridad, ahí empezamos mal. Si te perciben que no dominas la información, entonces no hagas esta reunión. Una persona tiene que demostrar, un jefe, un líder de trabajo de una empresa, tiene que demostrar seguridad. ¿Y cómo puede demostrar seguridad? Con el dominio de la información y con saber comunicar enfrente de un equipo de trabajo la estrategia que la organización quiere perseguir. Eso es pararse enfrente de un equipo de trabajo. ¿Qué hacen las personas seguras? El dominio de la información. La gente sabe lo que hace. Y la última etapa es precisamente limitar miedos y confrontarlos con la realidad sin evadirlos. Mira, efectivamente, hay que tener un plan, hay que tener un plan de implementación, hay que tener un plan de acción, hay que planear las actividades, no solo en este sentido, en los cambios, pues planea tu día, planea la producción, planea si estás en el área de recursos humanos, planea la ejecución. O sea, hay muchas cosas que tenemos que planear. Miren, si planeáramos más, habría menos miedo. Si planeáramos más, sabríamos qué hacer. Si planeáramos más, sabríamos, obviamente, el objetivo, el final al que teníamos que lograr. Y creo que no estaríamos hablando ni de resistencia, ni de miedos, y tampoco de sabotaje. Pero lo que pasa es que vamos a nuestro lugar de trabajo y lo que menos hacemos es planear nuestro día. Ya asumimos que la rutina es parte del trabajo. La rutina fomenta precisamente la resistencia y la aceptación del cambio. Eso es la comodidad, a fin de cuentas. La comodidad, la rutina hace más difícil el camino para las organizaciones. Pero si planeáramos, estaríamos haciendo cosas diferentes todos los días y estuviéramos logrando los objetivos todos los días. Pero mientras, ¿qué hacemos en la organización? Llegamos a hacer siempre lo mismo. Porque también tenemos un gerente, un directivo que no tiene otra escuela. Entonces es muy complicado. Entonces tú dime, ¿es importante este tema o no? Tú dime si no es importante que la gente piense, gestione en los cambios. Un modelo de comodidad, de confort es, pues ahora de hoy en adelante vamos a hacer esta actividad de esta manera. Y hay que se la arregle el equipo de trabajo. Mal. Simplemente así no funcionan las personas. Entonces, obviamente, pues tenemos que apoyar a las personas en resolver las dudas que puedan tener. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Termino este video diciéndote lo siguiente. El objetivo de todo este video el objetivo tuyo será, como líder, es que la persona encuentre un beneficio directo en el cambio. Ese es tu propósito, ese es tu objetivo como líder. Que veas la manera como el objetivo, el cambio que tú quieres implementar, tenga un beneficio directo en el trabajo, en la persona, en la actividad, en la dinámica de trabajo. O sea, tienes que buscar que las personas en las que tú vas a implementar el cambio encuentren un beneficio directo en el cambio. Eso es bien importante. O sea, le tienes que decir cuál va a ser el beneficio que va a tener si acepta, obviamente, si implementa, si está abierto a los cambios que tú estás proponiendo. Está muy interesante. Acuérdate de estas etapas.
Es bien interesante este tema, lo podemos ampliar. Ponme en los comentarios si quieres que haga otro video precisamente de la resistencia al cambio. Estas son pocas de las razones, algunas de las razones por qué la gente se resiste, por qué la gente habla de la manera en que habla de su mismo trabajo y del trabajo de los demás. Y yo te agradezco tu atención y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.